Pues claramente no coincido porque creo que la política hoy por hoy no se debe ver solo desde la pasión, sino que debe verse desde los datos. Para mí, los proyectos progresistas le han dado una respuesta positiva a Colombia en diferentes ámbitos y en otros tiene varios retos. El primero es que según el último dato de desempleo, Colombia llegó a la cifra de 8.8% de desempleo. Esta cifra no se veía desde el año 2001. Entonces, pues lo primero a decir es que en los gobiernos de derecha de Álvaro Uribe, Iván Duque, Juan Manuel Santos, esta cifra de 8.8 no se alcanzó. Si la derecha gobernaba también, ¿por qué nunca llevó al país al 8.8% de desempleo? Y más teniendo las leyes en materia laboral que tuvieron, que han tenido flexibilización laboral, pero ha sido el gobierno de Gustavo Petro el que ha logrado esta cifra y la pandemia fue del 2020 al 2022-23. Entonces, pues lo primero es de ahí, la derecha nunca logró lo que el progresismo sí logró. Lo segundo, la tasa de inflación, pues el desastre del que se habla, pues no se ve reflejado en los datos económicos porque la inflación está en el 5.16, a pesar de que, digamos, a nivel general en el mundo todavía se sostiene una crisis económica que ha sido derivada de la dinámica que dejó la pandemia del COVID-19, pero que el país no ha caído en ninguna crisis de orden económico en el que los precios se inflen o hayan sucedido casos como los que ha pasado en la región y en Europa. Y lo otro es el tema del crecimiento económico, que en el dato de este primer trimestre ha sido de 2.7, ha sido superior a México, a Canadá y a Estados Unidos, claro, con otras dinámicas, con otra dimensión económica, pero en general, en datos porcentuales ha sido superior a la de estos países, o sea, Colombia ha tenido una estabilidad económica. El gobierno Petro además avanzó en el tema de la entrega de tierras y el gobierno Petro en el tema de la seguridad. Claro que acá ha habido un programa que se llama Paz Total, pero el gobierno también ha tenido su ofensiva militar. El gobierno no ha frenado nunca las operaciones contra todos los grupos de orden ilegal, como se ha dicho, o como se ha dicho en otros lugares, sino que ha sido focalizado contra los grupos que han tenido, o en este momento hubo un solo grupo que tuvo la intención de diálogo. Pero entonces hay uno donde se pregunta, Daniel, y yo le preguntaría a mis compañeros, ¿el tema de la seguridad solo le corresponde a Petro? ¿O es que los gobernadores y los alcaldes no tienen también responsabilidad en el tema de la seguridad? Y yo le preguntaría algo, aquí se trajo a un señor llamado Zapateiro a la gobernación que iba a asesorar, que le iba a entregar al Tolima de seguridad y eso terminó, fue en un escándalo sin precedentes para nuestra región que nunca se supo si Zapateiro estuvo contratado o no estuvo contratado. Yo creo que eso debería darse más respuestas. Y en temas de seguridad en el departamento del Tolima, donde no es solo la responsabilidad del presidente.